Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que podemos compartir una vez más la palabra de Dios. El texto que hoy les traigo se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a la altura del capítulo número 2, específicamente los versículos 12 al 13, el cual dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Me encanta este texto porque este texto nos enseña la manera en cómo nosotros debemos conducirnos acerca de nuestro llamamiento, de cómo Dios espera que nosotros respondamos a eso que Él hizo y hace por nosotros cada día. La fe es un don de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer. Dios da dones al hombre, al ser humano en sentido general, para que pueda relacionarse con Él. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don que viene de parte de Dios. El querer como el hacer, como dice el texto, también es algo que Dios pone en nosotros. Ahora, ¿implica esto que nosotros no debemos hacer nada? No. Aunque la fe es un don de Dios, nosotros necesitamos creer en Jesucristo para ser reconciliados con Él. Aunque el arrepentimiento es un don que Dios pone en nosotros, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y venir delante de Dios pidiendo perdón por ellos. El querer como el hacer también viene de parte de Dios, pero nosotros necesitamos actuar. Por eso dice este texto que aunque es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, no obstante, nosotros necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confiamos en Jesús para nuestra salvación, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él en obediencia para caminar en su voluntad, en sus propósitos, haciendo lo que a Él le agrada, Dios ha preparado de antemano obras que nosotros necesitamos vivir, necesitamos mostrar, necesitamos hacer, en las cuales necesitamos caminar. Esas obras fueron preparadas de antemano por nuestro Dios para que nosotros pudiésemos caminar en ella una vez nosotros nos arrepentimos. De manera que cuando nosotros sentimos en nuestro corazón como cristiano el hacer una obra que pueda honrar, que pueda agradar, que pueda mostrar el amor de Dios en nuestra vida, lo que la palabra, lo que Dios nos espera de nosotros es que nosotros nos ocupemos en ella, porque es Dios quien pone en nosotros el obrar. Es Dios quien pone en nosotros el querer hacer algo bueno. En nosotros mismos no hay bondades. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Si hay alguna bondad que nosotros quisiéramos hacer que sea para agradar a Dios, entonces eso lo pone Dios en nuestros corazones. Recuerden, hay una bondad relativa
que todos los seres humanos hacen, pero que es con el fin de agradarse a ellos mismos, de idolatrarse a ellos mismos, de satisfacerse a ellos mismos, de buscar el reconocimiento para ellos mismos. Pero aquella obra que se hace buscando que Dios sea exaltado, que solo Él sea reconocido, adorado y glorificado, esa obra no la hacemos nosotros. Dios la pone en nosotros para que nosotros le honremos a Él. Por eso nosotros necesitamos ocuparnos en ellas, porque es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Todo aquello que nosotros hacemos que honra a Dios es algo que Dios pone en nosotros para su gloria y para nuestra fortaleza, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Dios honra al que le honra, pero nosotros necesitamos vivir la vida como una respuesta de lo que Dios hizo y hace cada día por nosotros. Cada obra que nosotros hacemos, que Dios pone en nuestros corazones, Él la hace con el propósito de que nosotros seamos fortalecidos y santificados en eso que Él pone en nuestro corazón. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque eso es una respuesta de lo que Dios hizo y hace cada día por nosotros. Si hay bondad en nosotros, viene de parte de Dios. Y Dios espera que nosotros le demos testimonio a través de nuestra vida, obrando de la manera como Él espera y como Él nos llama a obrar. Debemos ocuparnos y andar en todas aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para aquellos a quienes Él ha llamado a salvación, puedan honrar a su Dios, a su Señor, a su Creador, a su Padre Celestial, y puedan dar testimonio de ese amor en nosotros a través del mundo, de la manera en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos ante los demás. Nosotros no vivimos la vida para nosotros, ahora caminamos obrando la vida de Cristo a través de nosotros. Con Cristo fuimos crucificados, ya no vivimos nuestra vida, ahora vivimos la vida de Cristo, pero también separados de Cristo nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. La obra que hacemos, la hacemos en respuesta a eso que Dios pone en nosotros para hacer. Pero necesitamos ser obedientes, andar en sus caminos, ocuparnos diligentemente en nuestra santidad, en nuestra salvación, en nuestra obediencia a los mandamientos que Dios ha preparado para que nosotros caminemos. Es mostrando a Jesucristo en nuestra vida que evidenciamos que hemos sido verdaderamente salvos, que somos verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos os conoceréis. De la manera en cómo vivamos, mostraremos a Jesús. De la misma manera que por el fruto se ve el árbol, así por la manera en cómo nos conduzcamos y vivimos, podemos mostrar ese Cristo que murió por nosotros. Así que velemos, ocupémonos, seamos diligentes en vivir la vida de Cristo, porque es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Caminemos en obediencia a su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada, honrando su nombre, glorificándole y siendo ejemplos y testimonios fieles de su amor, de su salvación, de su santidad y de su perfecta justicia. Que Dios te bendiga.